Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un pasaje breve, un análisis breve de una profecía bíblica que yo considero que es espectacular y que está conectada con un pasaje del Nuevo Testamento del cual voy a empezar a hablar. Les voy a leer Primera de Pedro, esto es Nuevo Testamento del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice aquí, el apóstol Pedro aquí está hablando, el apóstol Pedro, perdón, está hablando de la salvación. Y dice, incluso los profetas, se refiere a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes, ¿no? Aquí hay dos elementos importantísimos. Primero, el apóstol Pedro está diciendo que la salvación, el concepto bíblico de salvación, por cierto, muy diferente a otras religiones, es inmerecida, ¿no? No es algo que, a diferencia de las otras religiones, tú te ganes, ¿no? Tú te ganes haciendo buenas obras, yendo a la iglesia los domingos, haciendo ciertos rituales, sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. No, la Escritura, la Biblia dice que esto es un regalo de Dios, por lo tanto es no merecido, ¿no? Un regalo por definición no es que te lo mereces, no es un premio, ¿no? Un regalo no es merecido, simplemente nace de la persona que quiere hacer este regalo y ni más ni menos que Dios te quiere regalar vida eterna a su lado en los nuevos cielos y nueva tierra que tiene preparado para nosotros, ¿no? Sin que tú tengas que pagar absolutamente nada por ello, ¿no? Sin que tú tengas que remediar absolutamente nada, sin que tú te tengas que malmatar tratando de ser una persona moralmente perfecta todos los segundos de tu vida para poderte ganar este pase a la vida eterna. Dice Dios, es algo que Dios, por como Él es y quien Él es, ¿no? Y porque nos ama tanto que de Él nació pagar el precio de este regalo carísimo, pagado con la sangre de su Hijo, y que te la regala sin ponerte ningún cargo a cuenta tuya, ¿no? Por eso le llama salvación inmerecida, ¿no? Pero dice, y aquí es bien interesante, este concepto, esta doctrina de la salvación, no es algo del Nuevo Testamento, ¿eh? Porque muchas veces, igual y tú estás en esta situación, vemos al Dios del Antiguo Testamento completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento, cuando es el mismo Dios. Y su programa de salvación, de rescate para el ser humano siempre ha sido el mismo, desde antes de que creara el mundo, ¿no? No es como que en el Antiguo Testamento, donde Dios entregó sus mandamientos, Dios dijo, cumplan los mandamientos para que se ganen la salvación. Y ya ha llegado el Nuevo, y pobres, ¿no? Los que les tocó el Antiguo Testamento, y ya ha llegado el Nuevo Testamento, dijo, vamos a cambiar de idea, ¿no? Ahora se las voy a regalar, no se trata de que lo cumplan perfectamente. Claro que no. Todo esto embona perfectamente y siempre ha sido el concepto de salvación por gracia, de un regalo de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de esta salvación, hablaron de esta salvación. Pero aquí viene el otro concepto interesante, que dice que estos profetas como que no entendían bien esta idea, ¿no? O como que no tenían muy claro a qué ellos mismos se estaban refiriendo en el futuro, porque dice, ellos quisieron saber más. Cuando escribieron sobre esto, querían saber más sobre este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, la Biblia dice, la Biblia clama, de Génesis a Apocalipsis, que ha sido ciertamente escrita por seres humanos, profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Aquí le llama Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Que en el Antiguo Testamento se dice que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Así que se les ponía aquí el Espíritu Santo y les iba diciendo, los iba inspirando y transmitiendo la información para que ellos la plasmaran en texto, la dejaran registrada por escrito, ¿no? En el Nuevo Testamento, bueno, ya es diferente porque el Espíritu Santo viene dentro de los apóstoles, es más cercano todavía, ¿no? Le dice Jesús a sus apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho, ¿no? Entonces viene y ellos entonces escriben y dejan registrado el Nuevo Testamento, que juntos integran el mensaje de Dios para la humanidad. Pero aquí lo que está diciendo es que los profetas del Antiguo Testamento aparentemente escribieron lo que el Espíritu Santo les iba revelando, pero que no entendían muy bien lo que estaban escribiendo, al menos en este tipo de pasajes, ¿no? Dice el versículo 11, ellos, los profetas, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que estaba en ellos
cuando les dijo de antemano, miles de años, cientos de años antes, sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Entonces, fíjate, aquí lo que está diciendo es que los profetas escribieron sobre los sufrimientos de Jesús, prácticamente sobre, bueno, Jesús sufrió desde que nació hasta que murió, pero principalmente su obra en la cruz, ¿no? Todos conocemos a qué se refiere cuando habla de los sufrimientos de Cristo, ¿no? A pesar de que en el Antiguo Testamento nunca se le llama Jesús ni Jesucristo, ni se especifica perfectamente claro lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo, ¿no? Pero aquí dice que los profetas escribieron sobre los sufrimientos de Jesús sin tener la película completa, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de este tipo de pasajes que están en el Antiguo Testamento, en donde efectivamente los profetas, en particular les voy a leer una porción del libro del profeta Isaías, escribieron claramente y nítidamente sobre Jesucristo, ¿sí? Lo que haría cientos de años después, sin mencionar que era Jesucristo, ¿no? Pero te lo voy a leer para que tú mismo llegues a la conclusión si a esto se puede estar refiriendo el apóstol Pedro aquí, ¿no? De pasajes de cientos y miles de años hacia atrás que fueron escritos y que profetizaron sobre Jesús. ¿Okay? Les voy a leer Isaías capítulo 53. Este pasaje es parte de lo que es de una serie de pasajes similares que están en el libro de Isaías y que se les conoce como los cánticos del siervo anónimo o los cánticos del siervo sufriente, ¿no? Aquí vas a ver cómo Isaías empieza a hablar de una persona y solo se refiere a él como mi siervo, ¿no? No dice nombre, no dice de dónde es, no dice de dónde viene. Y empieza a describir una serie de broncas que le pasan a este pobre siervo, a esta persona, ¿no? Que vive de la patada y le pasa de la patada y ahorita se los voy a leer, ¿no? Y esto mismo se habla en varios pasajes, ¿no? Y siempre se refiere a mi siervo, ¿no? Bueno, tanto que los mismos judíos, los sacerdotes y los escribas estudiosos de la escritura del Antiguo Testamento no sabían, al igual que Isaías, no sabían quién era esta persona, ¿no? Quién era esta gente, ¿no? Y realmente no le prestaban mucha atención a estos pasajes porque no había manera de interpretarlos correctamente, ¿no? Habla de un pobre personaje ahí que le pasa lo peor, pero nadie sabe a qué se refería, ¿no? 2000, ahora sí que no, más, ¿no? Este pasaje está escrito 700 años antes de Jesús. Ya después de Jesús esto queda perfectamente claro y sabemos a qué se refiere. Pero en ese tiempo ni el mismo profeta ni el mismo autor del libro sabía realmente bien lo que estaba escribiendo y sobre quién escribía. Les voy a leer Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. O sea, difícil, ¿no? Difícil su inicio. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Bueno, pues aquí nos está diciendo que Jesús no era guapo, ¿eh? A diferencia de como se ve en la mayoría de las películas, no era una persona muy atractiva, por lo que se dice aquí. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. De alguna manera, por nosotros él sufre, ¿no? Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, ¿no? Como le acusaron los sacerdotes y la gente que lo crucificó, ¿no? Sí, lo están crucificando por perverso, ¿no? Por mentiroso, por lo que sea, como castigo de Dios. Eso es lo que pensó la gente que lo estaba viendo en ese momento. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. O sea, de alguna manera por nosotros él sufre esto, ¿no? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, no algunos, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hemos pecado, ¿no? La palabra pecado significa desviarte de lo correcto. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. De alguna manera Dios agarró todas las ofensas de la humanidad, toda la maldad cometida por la humanidad y la puso sobre esta persona, sobre este siervo, ¿no? Fíjate que Isaías le dice mi siervo, ¿eh? Entonces, de alguna manera,
esta persona le sirve a Isaías, así como te sirve y a ti y a mí, y te sirve en gran medida, y es la persona que más te ha servido, ¿no? Si es que tú aceptas lo que Él te quiere dar y el servicio que Él quiere hacer. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Si te das cuenta, Jesús, desde que lo apresan, ya en las últimas horas de su vida aquí terrenal, en la pasión, Él se mantiene mucho en silencio. Casi no declara nada, a veces hasta creo que hay un pasaje donde lo abofetean para que conteste, ¿no? Porque él se mantiene prácticamente callado. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, y ciertamente que injustamente, ¿no? Injustamente porque no hubo nada de pecado en él, y porque los juicios que le hicieron los sacerdotes judíos, la gente poderosa gobernante de Israel, del Sanedrín, ¿no? Fueron una farsa total, es decir, totalmente juicios corruptos, ¿no? Llenos de, es un estudio aparte, ¿no? Interesante, plagados de irregularidades legales, ¿no? Injusticia que se cometió ante Cristo para acusarlo injustamente. Se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Entonces es obvio que esta persona, este siervo, muere, ¿no? Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, ¿no? Y ciertamente que Jesús nunca engañó a nadie, ¿no? Él decía un pasaje, dice Jesús, ¿quién de ustedes me puede acusar de una sola mentira, no? Yo creo que a ti y a mí, a todo el mundo, siempre puede haber alguien que testifique que nosotros hemos mentido en algo. Pero dice Jesús, les reto a que alguno de ustedes diga una mentira que yo haya dicho, ¿no? Y todos callados, y dice Jesús, y si les estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? Si ustedes saben perfectamente, no hay nadie que me pueda acusar de haber dicho una sola mentira en mi vida. ¿Por qué no me creen lo que les digo? ¿No? Y dice aquí una frase muy críptica totalmente. Yo creo que aquí Isaías se hizo completamente bolas, ¿no? Le debe haber dicho al Espíritu Santo a Isaías, pero Señor, ¿qué es esto? Y al Espíritu Santo le había dicho, tú sigue escribiendo, ¿no? Le dice, fue enterrado, este siervo fue enterrado como un criminal, pero fue puesto en la tumba de un hombre rico. Así como que, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues a los crucificados, los romanos, como era el peor castigo que alguien podía sufrir, los aventaban los cuerpos en la fosa común, como viles criminales, ¿no? O sea que hay un hoyo, todos los cuerpos ahí revueltos. Esto iban a hacer con Jesús, pero en el último momento llegan Nicodemo y José de Arimatea, eran dos fariseos, miembros del Sanedrín, de los gobernantes de Israel, que evidentemente habían creído en Jesucristo. Y van con Pilato y le ruegan que les dé el cuerpo para darle una sepultura digna, ¿no? Entonces lo que sucede, Pilato accede, claro, manda con ellos un destacamento de soldados romanos para custodiar la tumba, porque los judíos habían anunciado que este hombre había dicho que él se iba a levantar de los muertos de alguna manera, ¿no? Entonces no querían que se perdiera el cuerpo. Pero lo que hace Nicodemo y José de Arimatea es que lo colocan en una tumba cavada a mano en piedra, que era algo muy caro, que solo los ricos se podían dar ese tipo de lujo. Y ahí colocaron a Jesús, ¿no? Cumpliendo esta profecía de 700 años antes, dice. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Del buen plan, fíjate. Claro que había algo, detrás de ese sufrimiento esperado para esta persona, había algo noble, ¿no? Para todos nosotros realmente. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Este mensaje es clarísimo. El versículo 10 de Isaías 53 es una referencia clarísima a la ley de Moisés, al ritual del chivo expiatorio. Hemos hablado de esto, si recuerdas, ¿no? Este ritual donde el sumo sacerdote de Israel, en el día de la Pascua, traían a un chivito y colocaba las manos encima del chivito y declaraba todos los pecados del pueblo. Entonces, simbólicamente, todos los pecados del pueblo se transferían al inocente, al cordero inocente, y luego lo sacrificaban para pagar por los pecados del pueblo, para que el pueblo pudiera ser perdonado, ¿no? Y está diciendo exactamente ya es lo mismo, ¿no? Sin tener claro lo que escribe, pues está diciendo, su vida va a ser entregada en ofrenda por el pecado, como el cordero de la Pascua. Y cosa extraña, dice, tendrá muchos descendientes. Versículos arriba dice, a nadie le importó que muriera sin descendientes. Pero aquí dice, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, no que moría.
y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Se está refiriendo a la resurrección. Está anticipando la resurrección, igual que otros tantos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Está diciendo que esta persona muere, pero de alguna manera está vivo, ¿no? Ahora, ¿tuvo Jesús hijos? ¿No? Como lo que dice la película, el libro del Código da Vinci. No, cuando habla de descendientes se refiere a una doctrina, esta sí del Nuevo Testamento, de que Jesús es el primero de una nueva raza de seres humanos, ¿no? El primero que se levantó de la muerte y que resucitó, anunciando nuestra futura resurrección de todos los que creemos en él, ¿no? Esa le llama la doctrina, no voy a ahondar mucho en esto, la doctrina de la cabeza federal. Se dice que somos hijos de Adán, es nuestra primer cabeza Adán, ¿no? Porque él pecó y el pecado pasó a todos los seres humanos por medio de la rebelión de Adán. Ojo que la Biblia le echa la culpa a Adán, no a Eva, es un punto importante. Y luego se dice que Jesús, así como por Adán todos somos constituidos pecadores, dice Romanos capítulo 5, así por Jesús todos somos constituidos justos. Él pecó, Jesús limpió el pecado y es el Padre, el primero de una nueva raza de seres humanos que se levantarán de la muerte y que aquí en la tierra, mientras tanto, nacen espiritualmente. Se le llama el nuevo nacimiento. Es decir, la Biblia dice que cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, Dios de alguna manera te coloca en la cruz de Cristo, mueres con Él, resucitas con Él y eres una nueva, tienes a tu centro al Espíritu Santo, lo que te hace una nueva persona con vida espiritual, miembro de la familia de Dios, de la familia real del universo y parte de un linaje nuevo, ¿no? De una raza diferente de seres humanos, ¿no? Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo, nuevamente mi siervo, alguien que me sirve, ¿no? Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, ¿no? Arriba dice Isaías, todos hemos pecado. Es decir, todos, a esto se refiere justicia ante Dios. No somos justos ante Dios. No somos perfectamente justos y rectos ante Dios porque todos nos hemos extraviado y hemos hecho algo mal. Pero aquí dice, a causa de lo que él hizo, aparentemente a causa de la rastriza que le pegan a esta persona y de que lo terminan asesinando, él hará posible que muchas personas, estos descendientes de los que habla, sean declarados justos por Dios, delante de Dios. Que Dios diga, esta persona es inocente y no hay pecado en él, porque la sangre de mi hijo, la sangre de tu siervo, que te fue para servirte, que a eso bajó a la tierra, a servirte, te limpiara y te lavara completamente, para que seas perfectamente aceptable ante Dios, para que tengas nuevas ropas y seas parte de esta familia y esta nueva raza de seres humanos, dice. Porque Él cargará con los pecados, fíjate, dice, con todos los pecados de ellos, con todos los pecados, no los que cometiste ayer o hace 10 años, no los que cometiste esta mañana, no los que cometí hace 2 horas, no los que cometeremos mañana, todos, absolutamente todos los pecados de nosotros cargará Jesús o cargó Jesús en la Escritura, ¿no? En la cruz. Dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Eso está todavía en el futuro para Isaías y para nosotros, ¿no? Le habremos de rendir honores a Jesucristo, ¿no? Todos habremos de rendirle honores, dice la Escritura, y seguramente que le vamos a aplaudir, vamos a gritar, y dice Apocalipsis, aventaremos nuestras coronas para rendirle honores como el soldado victorioso por lo que hizo por nosotros, por la manera en cómo nos sirvió, entregando todo desinteresadamente por nosotros. Porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Bueno, pues yo no sé tú, pero este pasaje es, repito mucho la palabra, pero realmente me parece espectacular. No, hay pocos pasajes que describen tan vívidamente lo que iba a ser Jesucristo en el futuro. Realmente pocos, ¿no? Es un milagro. Bueno, toda la Biblia es un milagro, pero este pasaje es una pieza, es una joya especial del Antiguo Testamento. Es más, yo te reto a lo siguiente. Agarra este pasaje y léeselo, Isaías 53. Léeselo a alguien, a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona alguien que no conozca mucho la Biblia, y pregúntale, oye, ¿quién crees que es esta persona? ¿Quién crees que es este siervo? Todo el mundo te va a decir, pues suena a Jesús, ¿no? No es Jesús, no está hablando de Jesús. Es que es evidente que es tan evidente, ¿no? Este pasaje es uno de los pasajes prohibidos que no se enseñan en las sinagogas judías, ¿no?
Es decir, huele tan fuerte a Jesús este pasaje, escrito 700 años antes de Jesús, que los judíos no les gusta, no lo leen en las sinagogas, pues porque, bueno, muchos judíos, hoy muchos menos, gracias a Dios, pero muchos judíos pues siguen rechazando a Jesús como el Mesías, igual que muchísima gente de todos los pueblos, ¿no? Pero en particular, pues ellos se lo brincan del Antiguo Testamento, ¿no? Tiene sus propias interpretaciones fallidas y por eso mismo no lo pueden leer, ¿no? Porque esto tiene ahí el sello Jesucristo, esto es Jesús, ¿no? Es clarísimo. Y ni quien pueda decir que este escrito no está escrito antes de Jesús. Esa era una de las acusaciones hace algunos siglos y décadas, de que este pasaje había sido metido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, después de Jesucristo, ¿no? Como para que dijeran, es una profecía. Hoy nadie puede decir eso porque en el 1900, no sé qué fecha, fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto y ahí hay una copia íntegra, completita, del libro del profeta Isaías, perfectamente conservada, que creo que está en el Museo de Jerusalén, ¿sí? Y tiene íntegro este pasaje también, al igual que los otros pasajes del siervo anónimo, ¿no? Fechada científicamente entre 170 y 200 años antes de Cristo. Entonces, ni quien pueda decir que esto fue escrito después de Jesucristo. Entonces, yo te animo a ese reto, a que leas este pasaje con alguien más, pero también, pues si tú no has tomado la decisión de recibir a Jesús, de permitir que te sirva, de llamarle al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, en este sentido tu siervo, que permitirle que Él te ayude, que te sirva, ¿no? Que lleve, que cargue con todos tus pecados en esa cruz, para que pueda ser declarado justo, ¿no? Esto es algo que Él quiere hacer por ti, ¿no? No es como que lo va a hacer, ya lo hizo, ¿no? Y solamente tienes que permitírselo. No es tan sencillo, ¿eh? Creo que alguna vez ya platiqué esto. Una vez una persona de edad, yo le explicaba el mensaje del Evangelio, ¿no? Y él decía, no, yo no puedo, ¿cómo es posible que Él vaya a pagar por mí? ¿No? No está bien, no es justo, me decía él, que a Jesús lo castiguen en mi lugar, ¿no? Yo le decía, bueno, es que ya lo hizo, ¿no? No lo va a hacer, ya lo hizo y solamente quiere saber si le dejarías servirte de esta manera. Si le dejarías, si le permitirías que Él pague por ti porque te ama y te quiere rescatar y quiere que cuando estés en su presencia, ¿sí?, seas declarado justo por parte, en el tribunal de Dios seas declarado justo y no tengas ningún problema cuando vengas ante Dios. Y finalmente Él dijo, sí lo acepto, sí lo aceptaría. Y es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es difícil permitir a veces que dejar que alguien te sirva, ¿no? Sobre todo cuando el servicio que te hagan te puede hacer sentir, te puede humillar de cierta forma, ¿no? Como que, o sea, me está lavando mis ropas sucias, o me estás diciendo que yo soy pecador y que tú me vas a limpiar y me vas a lavar. Mucha gente no le gusta eso. Yo te recomendaría que lo hagas. Si no lo has hecho, hazlo. Dile a Jesús, yo sí quiero, yo sí acepto. Yo sí acepto que me sirvas de esa manera. Si ya lo hiciste, yo sí acepto este regalo, ¿no? Esta salvación inmerecida, ¿no?, de la cual hablaron hace cientos de años. Soy privilegiado de vivir en este tiempo, poder voltear hacia atrás y ver estas joyas como Isaías proféticas y de usarlo como testimonio y como evidencia de la realidad de Jesús, ¿no? Porque, y ahí va ya lo último, ¿no? Mucha gente cree que ser cristiano, que creer en el Dios de la Biblia, que cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador es para tontos, ¿no? Es para borregos, a quienes les hacen coco wash, les lavan el cerebro, un lavado de cerebro en alguna iglesia, ¿no? Y ya salen alabando como borreguitos a Jesús. No, 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 nada de esto, ¿no? Dios no quiere ese tipo de fe así a ojos cerrados, sí creo, sí creo. Eso se puede hacer con cualquier cosa y cualquier religión, ¿no? Él da evidencia. Él da evidencia para que con toda tu inteligencia vayas y la revises y llegues y objetivamente llegues a la conclusión, esto pinta ser verdad. Esto huele a verdad. Aquí hay evidencia de que puedo confiar en esto. Y entonces sí, des lugar a un paso de fe. Y hables con este Dios y le digas, si esto, veo que esto es verdad, si tú eres real, te quiero conocer. Quiero aceptar este servicio que tú hiciste por mí, ¿no? Yo te animo a que lo hagas, ¿no?, y que no lo dejes para mañana. Y también que leas Isaías con alguien, Isaías 53. Tal vez puedas acercar a esa persona a que piense un poco más en Jesús, ¿no? A que, a que le quede ahí la espinita clavada y tal vez esa persona más adelante pueda abrirle también el corazón a Cristo y aceptar que le sirva de esta manera. Vamos a dejarla hasta ahí. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.